Voy a hablar de un legado generacional y que está en los papás, pero hoy quiero hablar de mamá. Salmo 127:1. Si el Señor no edifica la casa, en vano, es en vano, trabajan los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y dice el verso 2, es por demás, es que se levanten de madrugada y vayan tarde a reposar y que coman pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Qué es lo que está diciendo con esta forma de escribirlo? Dice, es por demás todo lo que hagas. Seguirás preocupado, afanado y no alcanzarás el reposo. Pero a sus amados Él les da reposo. Y dice el verso 3, he aquí herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Son bendición los hijos, sí o no? Híjole, algunos dijeron, pues sí, son bendición. Ahora vamos por partes en este salmo, lo que vamos a enseñar en este día. Dice primero que el Señor es el que tiene que edificar. ¿Cómo se edifica? ¿Cómo Dios edifica? Dios establece principios, nos revela en su palabra una cultura que no se conoce. Hemos estado enseñando en estas últimas 2 semanas, por 2 semanas hemos estado enseñando acerca del reino de Dios. El reino de Dios es una cultura que está en la dimensión de Dios, en la dimensión invisible, pero es un estilo y una forma de vida que Él quiere revelar al mundo natural a través de sus hijos. Esa es la manera en que Dios quiere que vivan sus hijos, para que avancen, para que prosperen. Ahí incluye los protocolos de honor, de gratitud, con las que tratamos a Dios y con lo que nos tratamos nosotros. Esa es la forma en que Él quiere edificar. Él quiere edificar a través de mostrarte los modelos, enseñarte los diseños para que tú los practiques y que comience una edificación en tu casa. Porque si no, en vano. Yo puedo pensar, ¿será que voy a construir el futuro de mis hijos ganando mucho dinero? Bueno, ¿qué futuro quieres para ellos? ¿Quieres pagarles una escuela cara? Está bien. Sí te va a servir el dinero, inviértelo, no gastes así nada más por gastar, aprende a gastar, aprende a invertir, aprende a administrar, tendrás para pagar una escuela cara y les darás una buena educación. Puede ser si esa es tu visión. ¿Me estoy explicando? Pero eso no es edificar. No está mal que tengas esa mentalidad administradora, ¿verdad? Esa visión para tus hijos. No está mal, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que Él debe edificar. Ahora nos da su palabra, nos muestra que es una cultura la que tenemos que entender y aprender y vivir. Y en esa cultura hay valores, hay principios, hay fundamentos, hay formas de vida. Esos principios vienen a ser nuestros valores, vienen a ser lo más valioso para nosotros. Así es que yo con mis hijos me tengo que asegurar que ellos aprendan esos valores. Así es que Dios me está formando a mí, Dios me está edificando a mí y yo estoy mostrándoles a ellos un modelo para que ellos aprendan. Así es que Él es el que edifica nuestra casa. Él es el que construye, Él es el que día a día está construyendo valores, está construyendo un carácter, está construyendo integridad en nosotros. Él me está enseñando que la verdad siempre va a prevalecer, que la mentira me va a llevar a corrupción y a perdición. Así es que lo que tenemos que hacer es mostrarles a ellos un modelo verdadero, hablando con verdad. ¿Me estoy explicando? Y el Espíritu Santo es el que está dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo es el que nos guía. Y por eso introduje esa parte, ¿verdad? Que estábamos hablando de Saúl y su hijo Abinadab, donde ellos menospreciaron la presencia de Dios, no se dejaron guiar y lo quisieron hacer a su forma. Y es en vano lo que hicieron. ¿Tenían un buen ejército? Sí. ¿Tenían recursos? Sí. Dios los había prosperado.
tenían todo lo necesario, pero cuando fueron a la batalla a enfrentar a los filisteos, a enfrentar a los enemigos, no vencieron. ¿Por qué? Porque menospreciaron a Dios, porque Él no estaba edificando, porque Él no estaba estableciendo su reino. Era Saúl el que quería establecer su propio reino, y ese no era el propósito. Por demás, es que se levanten de madrugada y vayan tarde a reposar. Dice, comerán pan de dolores, pero a su amado Él dará el sueño y el reposo. Así que Él es el que edifica. Ahora yo pregunto, no me digas, no me respondas, pero yo pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí ponemos en práctica lo que estamos aprendiendo? Y que vamos a casa, lo meditamos y el Espíritu Santo me explica un poco más sencillo, más práctico, y yo digo, oh, vamos a poner en práctica esto. A ver, hijos, a partir de hoy, no nos vamos a insultar entre nosotros. Vamos a aprender, les voy a enseñar una nueva palabra, honor, honra. ¿Qué es eso, mamá? Honra es una manera de tratarnos entre nosotros, con respeto. A partir de hoy, en esta casa, vamos a eliminar las groserías, vamos a eliminar los malos tratos, vamos a eliminar los pleitos, los golpes y todas estas cosas. Vamos a practicar el honor. ¿Y en qué me ayuda eso, mamá? Oh, si practicamos el honor, se desatan sobre nuestras vidas bendiciones impresionantes. Y sabes, yo lo debo practicar porque ellos deben de ver un modelo en mí. ¿Me estoy explicando? Y entonces sí, cuando yo les digo, hey, hónrame, soy tu mamá, soy tu papá, hónrame, porque tus días serán largos sobre la tierra y te irá bien. He visto en esta generación cómo se atreven a hablarle a su mamá, la manera en que le hablan, el coraje con que sueltan las palabras y maldicen a su mamá, aún con groserías y aún con golpes. ¿Y sabes lo que está haciendo ese muchacho, esa muchacha? Acortando sus días sobre la tierra y poniendo tropiezo tras tropiezo tras tropiezo para que no le vaya bien. Porque el principio funciona. Es un mandamiento de Dios. Y Él es el que edifica honor y dignidad. Pero yo, papá, mamá, tengo que mostrarles el modelo. Amén. Cuando están niños es muy fácil, muy sencillo. Ellos aprenden lo que tú les dices y lo que tú les modelas. El Señor edifica la casa. Los padres son un cimiento. Abinadab nunca se imaginó que estaba trayendo maldición a su casa y no agarró la onda en 20 años. No agarró la onda. No entendió el significado de lo que estaba ahí en su casa. Pero Dios nos quiere llevar a un significado mayor este día. La cruz del Calvario nos metió al nuevo pacto. Cuando te uniste a Cristo, te uniste a la gloria y a la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios hace la diferencia cuando tú la honras. Cuando gratitud y honor es la manera en que te diriges, es parte ya de tu cultura. Desarrollar toda una cultura de honor con Dios y con las personas. Todas las personas son dignas, todas. No hay nadie que sea indigno para nosotros. Estamos hablando de la iglesia del Señor. Así que los padres, mamá y papá son un cimiento muy importante, pero hoy quiero hablar de mamá. Tienen un diseño especial las mamás. Tienen un diseño, fueron diseñadas. Cuando un hombre se queda soltero por la causa que sea con sus hijos, híjole, qué difícil para el hombre. Se le cuatrapean los cables, no es tan fácil para un hombre. No fue diseñado
La mujer, la mamá tiene un diseño especial. De veras son a prueba de todo, ¿verdad? Las que quedan mamás solteras, pero también las mamás casadas, tantas cosas que tienen que entender y que tienen que saber para afectar a una generación bien. Entonces, ellas son las encargadas de un legado espiritual, también los papás, ¿verdad? Pero estamos hablando de las mamás. Ellas tienen un legado, un aporte espiritual, emocional, de valores, de carácter. Normalmente son las que tratan con los hijos, normalmente. Hoy en día también ellas tienen que salir a trabajar en algunas ocasiones, en la mayoría. Y bueno, ahí tienen que repartir el trabajo, ¿verdad? Entre papá y mamá para educar a los chicos. Pero aunque mamá tenga que trabajar, siempre la conexión hijos con mamá siempre está ahí, siempre está ahí. Y es un puente, es una oportunidad que Dios les da como un puente de comunicación. Es las que más comunicación deben tener con sus hijos. Y ese puente de comunicación ayuda a edificar dignidad, ayuda a edificar valores, estima. Ellos tienen que escuchar de su mamá que son muy valiosos, no solo de su papá. Papá también tiene que decirlo, pero ellos tienen que escuchar que son muy estimados, que son muy amados. Son una fuente emocional para los hijos, ellas, por diseño. Ahora, cuando no fue así, cuando no lo recibimos de nuestras mamás, ¿verdad? Y la abuela fue medio amargator y porque así también fue tratada, y entonces la bisabuela también, y entonces hubo violencia y todo eso, entonces no hubo amor, ¿verdad? No hubo esa carga emocional que podía transmitir de valores, de principios, de todas esas cosas, no hubo. Pastor, pues ¿qué hacemos? Mi madre era de puro chancla y golpe. Mamá, dime que me amas. Ya sabes, hombre, no me vengas con esas cosas. Tenemos mucho que hacer. Hey, wow, ¿verdad? Entonces, sí, muy dura, muy. Y entonces, eso yo recibí y ahora es lo que voy a dar a mis hijos. Pero si yo permito que él edifique, ¿cuál es el legado? El legado es ese aporte que damos a la siguiente generación, espiritual, emocional, de valores, cultural, de integridad. Todo lo que está en ti, tienes la capacidad de traspasarlo a tus hijos. Al rato van a hablar igual que tú. Hasta se van a hacer esos peinados como tú, esos tubos. Porque somos influencia. Porque estás influyendo en esa generación. Esa es la maternidad. Y dice, nuestros hijos son la herencia, ¿verdad? Leímos ahí, ¿no? Antes de pasar al siguiente texto. He aquí, herencia del Señor son los hijos. Ok. ¿Qué quiere decir eso? ¿De quién eran originalmente? ¿De quién? De Dios. Porque si fuimos predestinados, si Él nos bendijo antes de nacer, mis hijas antes de nacer eran de Él, estaban en Él y me las dio como herencia. Así es que ahora están acá y yo las tengo que ver de esa forma, como una herencia de Dios. Alguien me pudiera decir, es que este hijo mío nació en pecado, fue un descuido en mi juventud, o fue por una violencia fuerte, o fue por lo que sea. Eso ya no lo tomo en cuenta. Para mí es una herencia. Y como es una herencia del Señor, entonces ninguna maldición estará sobre de él o sobre de ella. Así es que normalmente pensamos solo en dejar una herencia que consiste en bienes materiales, ¿verdad? En escuela, propiedades y eso, para los que tienen esa posibilidad. Sin embargo, un legado espiritual, emocional, de valores, de carácter, es más importante, más importante. Cuando tú analizas la vida de los grandes hombres del siglo XX, del siglo XXI, que hicieron impresionantes cosas,
y que cambiaron el entorno y que cambiaron, ¿verdad? Muchas cosas en la sociedad. Cuando vas al origen, en la gran mayoría de ellos no tenían recursos, vienen de pobreza extrema. Pero, ¿sabes? Tuvieron una visión y el carácter para alcanzar la visión. Entonces, quiero leerte una historia que está en 2 de Timoteo, capítulo 1. Vemos al joven Timoteo, que se convirtió en el brazo derecho de Pablo. Si en alguien confiaba Pablo profundamente, él tenía un líder tremendo y era un joven. Y ese líder llamado Timoteo era enviado a las iglesias en Asia Menor para supervisar. Él tenía como una función de supervisor, de apóstol, y era enviado. Pero ¿sabes quién lo formó? Pablo. Ahora, pudiéramos decir, ¿Pablo le enseñó todo eso? No. Los fundamentos de Timoteo, ¿dónde los adquirió? Las bases de carácter, de fidelidad, de fe, de integridad, ¿dónde las obtuvo Timoteo? ¿Cómo fue que Timoteo obtuvo todo esto? Y en segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versos del 5 al 7. Del 4 en adelante voy a leer, perdón. Voy a leer la versión Reina Valera contemporánea, que está muy cercana a la 60, ¿ok? Dice el verso 4. Al acordarme de tus lágrimas, siento deseos de verte, está diciendo Pablo en su carta, para llenarme de gozo. O sea, Timoteo amaba mucho a su mentor, a su maestro. Pablo representaba para él su maestro. Y entonces él sabía que ya no iba a salir de la cárcel, sabía que ya iba a morir en Roma, sabía esas cosas Timoteo. Y dice, al acordarme de tus lágrimas, siento deseo de verte para llenarme de gozo. ¿Qué es lo que llenaba de gozo a Pablo al escribirle a Timoteo? Dice el verso 5, pues me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. ¿Quién le enseñó las bases, Pablo? La fe sincera, ¿quién se la enseñó? La abuela y la mamá. O sea, es importante la maternidad, ¿verdad? Es importante. No se habla más de Loida ni de Eunice. No hay una historia que nos diga, eran unas mujeres así, así, así. Pero en los resultados que obtuvo Pablo, vemos la calidad de mujer. De la abuela que le transmitió a la hija. Así es que la abuela Loida era una mujer consagrada, que tenía una fe sincera, que modelaba esa fe. Y entonces Eunice, desde muy pequeña, aprendió de esa fe, aprendió de esos principios de la abuela Loida. Y ahora Timoteo recibe. Porque, ¿sabes? El padre de Timoteo era un griego, no se habla mucho de su padre. Era un hombre tal vez que era responsable, aportaba dinero para la casa y todo, pero estaba alejado de la fe. Era griego. Pero aquí el trabajo impresionante que hizo Eunice con su hijo y la abuela Loida. Entonces dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida, era parte de su cultura, era parte de ella, esa fe sincera, esa fe no fingida. Y dice, y estoy seguro de que habita en ti también. ¿Por qué tenía esta seguridad Pablo? Pues porque era lo que reflejaba Timoteo. Por eso te aconsejo, dice el verso 6, que avives el fuego del don de Dios que por la imposición de mis manos está en ti. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. O sea, Pablo le está diciendo, tranquilo, porque imagínate, su maestro, el líder de todo el movimiento que estaba trastornando las ciudades, ahora está destinado a morir. Había persecución, los estaban persiguiendo para matarlos. Había una revuelta social, ahí el ambiente estaba pesado. Y el joven Timoteo tenía que supervisar iglesias. Y Pablo le está diciendo, tranquilo, porque las bases que tú tienes te van a sacar adelante, porque tu abuela y tu mamá te dieron bases poderosas.
y le dice, aviva el fuego, porque eres ejemplo para muchos. Imagina que Timoteo llegaba a una ciudad donde estaban las iglesias y todos los pastores se rendían a él y tenía sus reuniones con los pastores de las iglesias. Y ahí es, yo creo que Loida y Eunice, no sé si lo vieron, no dice mucho la escritura, tal vez sí su mamá, pero nunca se imaginaron que las bases que estaban dando a Timoteo de fe, de integridad, de valores, de principios, lo iban a convertir en un hombre importante en la Biblia para los proyectos de Dios. Tú no sabes si en tu casa tienes hijos que están en el proyecto de Dios y que es nuestra responsabilidad los que están allá en casa también. Es que yo ya soy abuelo. Hey, entonces eres Loida. Eres responsable. Loida, Eunice. Hay muchas Loidas y Eunices que arden en fuego porque sus generaciones, Dios los quiere usar a nuestras generaciones. Dios quiere levantar en esas generaciones hombres que puedan transformar la nación. Está hambrienta de gobernantes y de políticos que tengan una fe sincera, que caminen en la verdad, que no engañen, que administren bien los recursos. Necesitamos gente así en el liderazgo de esta nación. Así es que el trabajo que hace Loida y Eunice es muy importante, a tal grado que trascendió, porque gracias a esto Pablo pudo lograr muchas cosas que son reflejadas en las cartas. Las iglesias se sostuvieron, las iglesias se consolidaron. Estas cartas pudieron llegar a muchos lugares. Hoy en día nos están ministrando estas cartas a nosotros y vemos el trabajo que hizo la abuela, el trabajo que hizo la mamá de Timoteo. Qué importante, mujeres así. No importa su contexto. Si Eunice hubiera dicho, no, pero yo no tengo derecho porque me casé con un griego y pues estoy en pecado según la ley porque no, es uno que no es de los nuestros. Ella no pensó en eso. Ella vio la gracia de Jesucristo. Timoteo era un joven de gran importancia, pero tenía bases poderosas. Pablo no lo tomó porque le cayera bien o porque era muy simpático. No, él vio en él cosas poderosas y reconoce que Loida y Eunice fueron las autoras de eso. Segunda de Timoteo 3:14 y 17. Segunda de Timoteo 3:14 al 17. Lo sigue exhortando Pablo, ya que le dijo, hey, no tengas miedo, tenemos un espíritu de poder, de dominio propio, de amor, está en nosotros. Sé ejemplo, que nadie tenga en poco tu juventud. Y lo estaba animando todo el tiempo a Timoteo. Pero mira lo que dice aquí en el capítulo 3, Timoteo capítulo 3, verso 14 al 17. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, o sea, fuiste diligente, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo? Desde la niñez. ¿Quién habrá estado en su niñez? Loida y Eunice. Dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es que le dice, persiste, persevera. ¿Tú crees que no tenía sus momentos de que, hoy, ¿y ahora qué? ¿Qué está pasando? Había una revuelta, había un ambiente tenso, había persecución, estaban siendo dispersados,
Pedro escribía unas cartas a a los que estaban siendo dispersados y estaban siendo expulsados. Esto de la migración es de mucho tiempo atrás. Y los gobiernos de Roma se levantaban y expulsaban a todos ellos y no morían. Entonces, ellos tenían que salir y había un ambiente de amenaza. Y yo creo que el joven Timoteo era un joven como de unos 19, 20 años. Y sobre su espalda estaba todo esto que Pablo le encomendaba: administrar, supervisar las iglesias. Y le dice: persiste en lo que has aprendido, lo que tú mismo te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Así es que hubo cimientos en la niñez que le enseñaron fe sincera, que le enseñaron la palabra de Dios, las escrituras. Entonces imagínate al niño Timoteo ahí sentado después de que llegó de la escuela y ahora la abuela y la mamá enseñándole la palabra de Dios, enseñándole principios, enseñándole la revelación, enseñándole cosas importantes. Y dice que eso lo puede hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y le recuerda que toda la escritura es inspirada y que es útil, que tiene utilidad. Así es que el gran legado que dejaron la abuela y la madre de Timoteo fue el cimiento para lo que Dios hizo por medio de este joven y que benefició a muchas, muchas familias. Muchas iglesias fueron bendecidas por medio de Timoteo. Este joven se convirtió en un medio por el cual Dios bendijo ciudades completas. Pero Loida y Eunice solo estaban pensando en lo que era lo correcto. Enseñemos cosas correctas a nuestro hijo. Enseñémosle. Vamos a dejarle un legado fuerte, sólido, para lo que tenga que hacer cuando sea grande, sea honesto, lo haga bien, sea excelente, Dios esté con él, lo haga con fe. No esté batallando en su matrimonio, no esté batallando con sus hijos. Sepa elegir bien con quién se va a casar. El legado de una madre va más allá de lo que pensamos y esperamos. ¿Y qué si Dios un día te despierta y te dice: tengo al próximo presidente de la República que va a traer una reforma a esta nación? Ahí está, es uno de tus hijos. Y tú dices: amén. Y luego te pones a pensar: ah, caray, pero no me quiere obedecer. Wow, es todo un reto, Señor. Entonces, dime cómo lo voy a guiar. Porque necesita ser formado en carácter, valores, principios. Tiene que ser formado en honor, en gratitud. Tiene que amar esta tierra, su país. ¿Cómo se desarrolla todo eso, Señor? ¿Cómo le hacemos? Es un gran trabajo, ¿verdad?, de las mamás. Gracias a Dios por las mamás. Así es que es posible que Dios puso en tus hijos a los futuros hombres y mujeres que van a transformar nuestra sociedad, nuestra nación. Y tú te estás dando cuenta de sus capacidades, sus talentos, sus habilidades. Y a lo mejor alguien puede pensar que la escuela les enseñe, pues para eso van a la escuela. No, no, eso no lo enseña la escuela. La escuela no les va a enseñar honor, gratitud, eso se enseña en casa. Proverbios capítulo 1, versos del 8 al 9. ¿Tienes la traducción viviente? Por favor. Proverbios 1 del 8 al 9. ¿Cuántas mamás hay aquí que están siendo retadas? Tienes en tus manos la posibilidad de formar hombres y mujeres poderosos. Así es que no siempre tienes que decir sí. No siempre tienes que dar permisos. Es por su bien, estás formando carácter. No siempre tienes que ser permisiva para que no se enoje, para que no llore, para que... No, no, no. No siempre tienes que estar negociando, ¿verdad? Para que se porte bien. No.
Proverbios 1, del 8 al 9. Dice la versión traducción viviente, la tienes en pantalla. Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige y no descuides la instrucción de tu madre. ¿Sí dice así? Aquí tenemos esa versión en la pantalla. Presta atención cuando tu padre te corrige. A ver, ¿dónde están aquí los hijos? Ok, Dios te está hablando, ¿verdad? No es que tu mamá la trae contra ti. Ay, es que mi mamá ya la trae contra mí. No, no, no. Está cuidando. Pero tú no sabes eso. Tú piensas que todo es miel sobre hojuelas. Pero el mundo no es así. Entonces dice, presta atención cuando tu padre te corrige y no descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos, verso 9, te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. ¡Wow! Entonces, dice que lo que tú aprendas te dará autoridad, te va a dar una gracia de favor, porque serán las cosas que tú practiques. El caso de Timoteo, la corona de él de gracia y de favor fue que fue muy útil para los propósitos de Dios en medio de tiempos difíciles, en medio de un tiempo, de una estación, de una época, de una etapa difícil para la iglesia. Surge un Timoteo, un joven Timoteo que tenía una fe sincera, una fe no fingida, que había aprendido las escrituras desde la niñez, que traía una plataforma tan poderosa de fe que entonces Pablo lo podía usar, ¿verdad? Y él podía servir a Dios en esos propósitos. Pero ¿tú crees que no tuvo que pasar corrección, Timoteo? ¿Que lo aprendió todo a la primera? No, tuvo que pasar corrección. Tuvo que haber sido instruido, enseñado. Es posible que hubo cosas que no le gustaron, pero desde la niñez aprendió disciplina. Y cuando hay disciplina desde la niñez, cuando son grandes, funcionan bien. Y dice entonces que lo que aprendas te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Te van a admirar y te van a honrar los demás, porque no es tan común ver gente hoy en día, hay menos jóvenes hoy en día que tengan este tipo de cultura, que sean chicos ordenados, disciplinados. ¿Has conocido muchachitos que son muy atentos y que son bien educaditos? ¿No sobresalen? Y tú dices, oye, es bien educadito, ¿verdad? Qué bien educado te lo tienes. Bueno, desde niño aprendió. Señora, mucho gusto, bienvenida a casa. ¿Le puedo servir agua? Mire, siéntese aquí. Ahorita viene mi mamá, le voy a llamar. Te quedas, órale. Oh, ¿a quién busca? Ah, espérame ahí, ahorita le hablo. Y está cayendo la lluvia, ¿no? Mamá, te buscan. Hazlo pasar, que se está mojando, está lloviendo. Diferencia. Corona de gracia, porque pásele. Mamá me dijo que usted iba a venir, ahorita baja, está terminando una llamada, ahorita viene, siéntese, por favor, le sirvo agua, o quiere un café, un té, un café, ahorita se lo traigo, permítame un momento, la voy a dejar sola 5 minutos, ahorita vengo. Corona de gracia, porque se queda, wow, qué chica tan atenta, tan educada, cuánta gracia. Pastor está hablando de mis hijos, eso, exactamente. La identidad es un legado que les dejamos los padres a los hijos, pero es un trabajo de cada día, desde la niñez, cada día estás construyendo, estás construyendo. Cuando nacen son un pedazo de piedra, o sea, lo digo en el buen sentido, hablando de un escultor. Y el Señor te da un cincel y un martillo, y dale aquí en esta esquinita, pa, 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 pa. Y tú vas formando esa imagen. Cada palabra, cada acción que tú haces está dejando un legado de aprendizaje y enseñanza a tus hijos, pero si el Señor no edifica, es en vano. ¿Para qué le compras cosas tan caras?
Si no es agradecido, no es agradecida, ¿para qué le dices que sí a todo y que vaya a fiestas y todo? Pero no se porta correctamente, es rebelde y hace lo que quiere y te maldice todo el tiempo. ¿Qué sentido tiene eso? Decíamos cuando era chico, hemos creado un monstruo. Pero cada palabra y cada acción que tú estás hablándoles y cada cosa que modelas y cada influencia que tú tienes, mira, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, por supuesto que hay influencia. Cuando te sientas con ellos y comienzas a platicar. El otro día veía un caso de una jovencita de 18 años que se ausentó 3 días, nada más 3 días de su casa, sin avisar. Y llegó medio despeinada. Y entonces el papá le dijo, ¿dónde andabas? No, no te tengo que dar a ti ninguna explicación, ya tengo 18. Ah, ok. Entonces vamos haciendo cuentas, porque aquí se paga luz, agua, servicios, el cuarto que estás ocupando, te voy a cobrar una renta. Pero si yo no trabajo, ni vas a la escuela tampoco. Pero ese es tu problema, ya tienes 18. Qué radical, ¿no? Pero ¿por qué llegó a ese punto esa joven? ¿Por qué crees que ha de haber llegado a ese punto? ¿Quién fue el causante o la causante? Los papás. Así es que si estamos llegando a un punto donde estamos así golpeteos y empiezan a hacer lo que quieren, a practicar modelos incorrectos, ya se fue a vivir con la novia y ya fue a hacer esto, ya fue a hacer el otro, yo debo estar consciente que eso le va a traer un problema espiritual. No porque todo el mundo lo haga, pero estamos hablando en el contexto de la palabra de Dios, estamos hablando en el contexto del reino. Así es que yo voy con Dios y digo, a ver, Señor, hay una revolución aquí en mi casa, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hago? Porque ya no son niños, ya no son niñas. Yo necesito la sabiduría. Pero cada palabra, cada acción que tú hagas, está formando en ellos una identidad. ¿Me das 5 minutos más? ¿Sí? Ok. Hechos capítulo 16, versos 1 y 2. Hechos 16, 1 y 2. Y ahorita te doy 4 principios rápidamente para que puedas hablar con tus hijos y transmitir un legado como mamá. Hechos capítulo 16, versos 1 y 2. Dice, después, voy a leer la versión contemporánea, después Pablo llegó a Derbe y a Listra, eran ciudades en Asia Menor. Allí había un discípulo llamado Timoteo, que era hijo de una judía cristiana y de padre griego. Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio hablaban muy bien de él. Entonces, cuando llegó Pablo por primera vez a esas ciudades, resaltaba un joven de todos ellos. ¿Había más jóvenes? Yo creo que sí, pero resaltaba. Y yo creo que Pablo indagó, ¿quiénes son sus padres? Ah, es una mujer judía, Eunice, y es un hombre griego. No habla del nombre del padre de Timoteo. Pero dice que todos los que estaban en la ciudad de Listra y en Iconio, o sea, 2 ciudades, y las iglesias, dice, hablaban muy bien de él. Otras versiones dice que tenía buena fama ese joven, por la forma en que se conducía, por la forma en que decidía. Ellos veían en él algo diferente y hablaban muy bien de él. Mostraba el gran legado de Loida, la abuela, y de Eunice, su madre. Así es que nosotros somos como una imagen de los que nos han formado en casa. Amén. 4 formas de transmitir un legado a nuestros hijos. Primero, a través de palabras.
Voy a ir rápido con estos textos bíblicos. Deuteronomio 6, del 5 al 7. Nada más anótalos, no busques para que yo te los lea. Dice aquí Deuteronomio 6, del 5 al 7. A través de palabras vas a transmitir un legado. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es un mandamiento que les estaba dando a ellos. Y luego dice, y estas palabras que te mando hoy cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Así es que, ¿qué debe de oír tu hijo? Palabras, pero no textos bíblicos. O sea, está bien que le digas textos bíblicos, pero lo que tiene que oír son la forma en que tú amas a Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Ellos tienen que ver ese modelo de fe, ese modelo de amor, ese modelo de pasión que tú tienes con tus hijos. Y dice, y se los repetirás en el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes, y aún en las crisis. Así es que yo, mamá y papá, necesito el alimento, ¿verdad? Para hablar las palabras correctas que edifican. Número dos, a través de enseñanzas. Primero es a través de palabras. Número dos es a través de enseñanzas. Deuteronomio 11, 18 al 19. Ponme la Reina Valera 60. Yo tengo otra versión, pero te voy a leer, es parecida a la versión. Dice Deuteronomio 11, 18. Por tanto, tengan siempre presentes mis mandamientos y átenlos en sus manos como recordatorio y llévenlos en sus frentes como una marca. Les está diciendo a las mamás y a los papás. Y luego dice el verso 19, enséñenselos a sus hijos, háblenles de ellos cuando estén en casa, en el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Así es que las enseñanzas que Dios te revela, no las guardes para ti, sino practícalas, pero después ven con ellos, apaga la televisión y dile, hija, quiero platicar contigo. Fíjate que en esta semana Dios me ha estado hablando de esto. Quiero compartirte esto. Y entonces ella tiene que llegar, la hija tiene que llegar a un momento o el hijo en que, a ver, mamá, sí, platícame. Wow, y deben de terminar adorando al Señor, orando, ¿verdad? Abrazando a tu hija y haciendo decretos poderosos y diciendo, Señor, esta palabra que tú me has dado, ahora yo la vierto en el corazón de mi hija y declaro que estas cosas sucederán en su vida y empiezas a profetizar. Amén. Número tres, modelos de vida, ejemplos. Isaías 38, 19. Traducción viviente, por favor. Nueva traducción viviente. Dice Isaías 38, 19. Solo los vivos pueden alabarte como yo lo hago hoy. Cada generación le habla de tu fidelidad a la siguiente. O sea, lo que está diciendo en estas palabras Isaías es que yo lo hago, pero lo que yo hago le habla a la siguiente generación cómo se debe hacer. Así es que somos un modelo para ellos. ¿Cómo darás a conocer a Dios a tus siguientes generaciones? Modela la pasión, modela la fe, modela los fundamentos, modelos fuertes de gratitud, de honor, de generosidad y de fe. Modélalos para ellos. Que ellos te vean pronunciar palabras, ¿verdad? Que al principio tal vez digan, ¿qué le pasa a mi mamá? ¿Por qué está? No estamos en la iglesia, mamá, tranquila. Ey, 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 ey. No. Y número cuatro, a través de cambiar los ambientes. Proverbios 31, 25 al 26. La versión que te voy a leer es la Nueva Biblia Viva. Y está hablando de la virtuosa. Dice el verso 25. Y está revestida de fuerza y dignidad. Estoy hablando de una mujer virtuosa, una mamá virtuosa. ¿De qué está revestida? De fuerza y dignidad. Y no le teme al futuro. Y cuando habla, sus palabras son sabias y cuando enseña, lo hace siempre con amor. Cambia los ambientes.
Y al final, ese hijo, esa hija tuya va a terminar por decir, gracias mamá, me evitaste un gran problema. Yo estaba de necia que quería hacer esto, pero me explicaste también que entiendo por qué no. Revestida de fuerza y dignidad y no le teme al futuro. Y cuando habla, sus palabras son sabias y cuando enseña, lo hace siempre con amor. Una madre que produce ambientes de Dios, que cambia los ambientes negativos para crear ambientes de la presencia de Dios. No es la generadora de los conflictos en casa. No es que cuídense, ya, ahí viene tu mamá, que Dios nos agarre confesados. ¡Ey! Ella es la que cambia los ambientes. Mira, todo tirado, y así, y así, y así. Y al rato ya estamos en un ring. No, no, ella es llena de fuerza y dignidad para cambiar los ambientes, donde sus hijos conocerán al verdadero Dios y al verdadero amor.